Megacanal Tuxtla Gutiérrez. Clasificación B15. Este programa puede contener escenas de violencia, adicciones, sexualidad o lenguaje no apto para audiencias menores de 15 años de edad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarlo en esta emisión más de su programa A Fondo. En esta ocasión, pues vamos a hablar de un tema que sin duda alguna ha tenido bastante controversia aquí en el estado de Chiapas y es un tema ya internacional, incluso mundial, precisamente el tema del médico Gerardo Grajales Yuca. Pues él fue detenido el pasado 24 de julio precisamente por elementos de la Fiscalía General del Estado fuera de su domicilio. Desde esa fecha hasta el día de hoy, pues han transcurrido ya 3 semanas en donde se han tenido bastante información respecto a este caso. Esta tarde me acompaña su abogado Antonio Juárez Navarro, quien nos va a platicar de todo el proceso que se ha llevado pues en contra del abogado Gerardo Grajales Yuca. Buenas tardes, abogado. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias por el tiempo que han dedicado a este caso. No, muchísimas gracias a usted por acompañarnos en esta tarde y que nos pueda pues explicar a detalle lo que pasó desde el pasado 24 de julio cuando el médico fue detenido afuera de su domicilio, pero el proceso inició mucho antes, desde inicios del mes de julio. ¿Que nos pueda platicar todo esto, por favor? Sí, claro que sí. Voy a tratar de ser muy respetuoso hacia el duelo de la familia porque quiero hacer la aclaración de que el hecho de que el doctor Grajales esté sufriendo una situación que consideramos por demás injusta, no quiere decir que no debamos de respetar, por supuesto, el duelo de la familia, la percepción de la señorita, la señora que se siente afectada. Con este respeto me voy a referir a la situación. El padre de la afectada tristemente falleció, perdió la vida en esta dura batalla en esta pandemia contra el SARS-CoV-2, COVID-19, el día 7 de este mismo mes que fue detenido. De ahí pasaron una semana, casi 2, el día 18, justamente ella pone la denuncia, lo cual pues obviamente no estábamos enterados nadie, ni el doctor ni nadie. Y el día 20 tiene una conversación con él en la cual le agradece, le dice que es un ángel en su vida. Sí, fue una plática cordial. De hecho, usted nos proporcionó el audio de precisamente de esa llamada. En la llamada, el médico pues pregunta si hubo alguna inconformidad, algún problema, si habían presentado una denuncia. Ella lo niega desde un principio, tomando en cuenta que la llamada se llevó a cabo 2 días después de que ella interpusiera la denuncia, ¿no es así? Sí, ¿sabe qué me llama la atención? Más que preguntar si puso una denuncia, él hablaba de una queja. Y esta diferenciación en cuanto a la etimología de la palabra se refiere a que si se quejaron ante la institución del ISSSTE, ¿no? Sí. Entonces ella dice que no, ni siquiera se sospechaba una denuncia en la fiscalía. Entonces es un poco confusa esta situación. Pero bueno, más allá de eso, el día 24 es cuando sabemos que el doctor es detenido. De hecho fue el 24, la audiencia fue el 25, pero el 24 en la noche él se encuentra en su casa y de pronto un funcionario le dice que quiere verlo, le llama por teléfono, directivo, y él sale y lo detienen en el camino, tal cual si esto fuese como una trampa. No me puedo referir a la afectada, pero si este funcionario, yo no sé qué intereses o por qué. Es ahí donde Gerardo dice, pues alguien me traicionó, ¿no? Como si lo estuvieran utilizando para tapar algo. Más allá de especulaciones, procesalmente hablando, tienen la audiencia inicial. En la audiencia inicial, pues de lo que se trata es de que se explique de qué se le está acusando. Lo curioso es que tengan una audiencia con un detenido, ¿no? Un detenido que es médico, que es líder de un equipo que está salvando vidas en el estado, de los pocos equipos y el más connotado de todo el estado. Un equipo muy resolutivo que estaba salvando vidas, que lo lleven detenido
por una acusación de un delito como lo es el del abuso de autoridad. Y más allá de esto, bueno, nosotros no tuvimos la oportunidad de estar en esa audiencia, no éramos sus abogados en ese entonces, quiero aclarar. Y bueno, después de esta situación, en la siguiente semana, la defensa pide la duplicidad del término constitucional, que quiere decir que se va a otorgar este tiempo del término constitucional para que se aporten datos y lo dejan reservado. Quiere decir que él no declaró de viva voz por estrategia en ese momento de su defensa, que no me voy a referir a la estrategia porque no sería ético. Sin embargo, no es que esté mal, simplemente no dijeron nada y en ese tiempo no se aportaron datos. Nos buscan, llegamos a la ciudad, estuvieron hablándonos de diversas asociaciones médicas, diversas empresas, muchas personas. Venimos, checamos todos los elementos y quiero aclarar una cosa. Nosotros aclaramos a la familia que iba a costar esta defensa, pues, son defensas costosas, pero una vez que vimos los vagos datos de prueba y todo digamos más bien lo maquiavélico de lo que se estaba armando y se está armando en contra del doctor, nos dimos cuenta que era un tema de un preso político más que otra cosa. En ese entonces no sabíamos de quién, por qué, cómo. Sin embargo, pues uno como abogado empieza a sospechar de todo el mundo y solo son sospechas. ¿Cómo corroboramos que había situaciones anómalas? Porque primero solicitamos una audiencia para revisar la medida cautelar. Es decir, el juez en la audiencia inicial, el juez de control, consideró que él debía quedarse detenido. ¿Por qué? Porque consideraban que había riesgo de que huyera y riesgo de que dañara a la víctima, a la supuesta afectada, ¿no? Cuando él no tiene ningún antecedente de haber actuado de manera violenta, cuando él tiene arraigo en la ciudad. ¿Qué quiere decir el arraigo? Que hay fuertes lazos que lo unen a este lugar, ¿no? Una casa, una esposa, un hijo de 6 meses, chiquito, muchos pacientes. Él es nativo del estado, entonces realmente es algo muy complejo y muy absurdo que lo hayan dejado detenido. Sin embargo, pedimos una audiencia para revisar esa medida cautelar y se nos negó. Nos dijeron que no, que lo revisaríamos el día jueves en la mañana, que si mal no recuerdo era 29, y que en la segunda parte de la audiencia inicial íbamos a hablar sobre el tema, a discutir la medida cautelar. Sin embargo, pasa algo muy curioso. La Fiscalía solicita la propia revisión de la medida cautelar. El miércoles a las 6, 7 de la tarde nos notifican y a las 8 o 9 de la noche estábamos discutiendo sobre ella. La Fiscalía, llegamos a la audiencia y una vez que se impone, que se presenta, dice que se van a desistir de su pretensión de revisar la medida cautelar. Entonces, qué absurdo es que yo le diga al juez, señor juez, quiero que revisemos la medida y que llegando ahí digan, ¿sabes qué? Siempre no. No, gracias, no me interesa. Se discutió, nosotros aportamos datos, porque no se habían aportado nada, que demuestran su arraigo, que demuestran que estaba enfermo, como ahora sabemos que lo está, que estaba en riesgo su salud e inclusive su vida, y al juez no le interesó. Que nos recordara, por favor, qué cargo específicamente tenía el médico y también todo esto que se dijo desde un inicio. Nosotros hemos dado cuenta de la realidad que prevalece en el estado de Chiapas respecto al sistema de salud, que si bien no es de esta administración, es de administraciones pasadas, la falta de insumos, la falta de medicamentos, la falta incluso de personal médico y ante esta situación que estamos viviendo a nivel mundial del COVID-19, pues hace falta personal médico. En esta ocasión en el ISSSTE pues tienen a uno menos, que como dice usted se encontraba salvando vidas conjuntamente con sus compañeros. Pero ¿qué se dijo desde un inicio? Porque se le acusó de abuso de autoridad, sin embargo la ciudadanía pues tal vez no comprende muy bien pues esa denuncia, pero también qué estaba pasando en el hospital en el que él se encontraba trabajando. Sí, es una pregunta muy interesante y creo que da pie a que la población conozca bien de fondo. Primero que nada, el abuso de autoridad no implica una violencia física como tal. La tipicidad, su descripción en el código, es que quien siendo funcionario, lo voy a traducir, quien siendo funcionario público obtenga un beneficio de manera ilegal por motivo de ser funcionario. Ahora bien, sí puede haber un abuso de autoridad violento. Por ejemplo, imagínense ustedes que, por ejemplo, yo fuera un policía y yo detengo, un policía de tránsito, y yo detengo a una persona porque se cruzó un semáforo en rojo
Y para detenerlo, yo abuso de mi autoridad, saco mi pistola y le apunto en la cabeza a esa persona. Y con motivo de mi autoridad no me beneficié, pero sí le digo, ¿sabes qué? Súbete a la... De hecho sería el delito de homicidio en grado de tentativa. Súbete a la patrulla y luego hay una grabación que dice que si no me da 5,000 pesos, yo no lo dejo ir. Lo cometí con violencia, lo cometí con un arma. Es un delito violento además y abusé de mi autoridad y obtuve un beneficio. Pero aquí, ¿qué está pasando en el hospital? Resulta que estamos en medio de una pandemia que ha costado 45,000 personas que han estado sufriendo y que en el mundo ha causado millones ya de personas en esta misma condición, y que tenemos la gente con los hospitales sobresaturados, con pocos médicos, con pocos insumos, no nada más porque haya buena o mala administración, en el mundo están faltando insumos. Entonces, ¿en qué condición sucedieron estas cosas? Resulta que alguien había hecho un área COVID VIP. Hoy ya lo sabemos, en ese entonces pues era un secreto a voces. Claro. Hoy existen de hecho ya datos suficientes para comprobar esto. Yo pregunto, un médico como Gerardo Grajales, un médico que es líder de un equipo COVID, estoy hablando de un liderazgo de equipo en cuanto a una función operativa, no es el administrador del equipo COVID, no es él quien los contrata, no tenía esa facultad. Él era un líder porque además es urgenciólogo, tiene una subespecialidad en trasplante de tejidos y otra en urgencias neurológicas. Este señor ha estudiado 15 años para poder salvar vidas. Entonces, pues sería un desperdicio que estuviera ahí nada más administrando dineros o recursos. No era su función. Él estaba salvando vidas, él estaba al frente del equipo y esa era su función. ¿Qué sabemos que pasaba? Que había un hospital COVID dividido. Una parte para derechohabientes y otra parte para pacientes VIP. Decía hace rato, parece una película de terror. Es una película rara, bizarra, pero así está pasando. Bueno, vamos a la primera pausa y regresamos con este tema que sin duda alguna es del interés público y sobre todo esto que nos mencionaba. Desafortunadamente nosotros, le repito, hemos dado cuenta de esto en otras clínicas COVID aquí en el estado de Chiapas. Incluso estaban rechazando a la misma población porque ya no había espacio, pero en otra institución pues había un búnker VIP. Regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la entrevista con el abogado Antonio Juárez Navarro, quien nos sigue platicando acerca del tema del médico Grajales Yuca. Específicamente, ¿de qué se le acusaba? Los hechos en la carpeta de investigación pues son bastante raros, pero la acusación formal que hizo la Fiscalía, o que hizo más bien el Ministerio Público, el fiscal, que estaba llevando este caso, la representación social le llamamos nosotros, era básicamente que él le pidió a los familiares de esta persona que tristemente perdió su vida, medicamentos con los que no se contaba en el hospital. ¿Y por qué es relevante esta situación? Porque dicen que no saben qué pasó con esos medicamentos, es decir, ellos aducen o ellos comentan que los medicamentos sí se le ponían, pero que era mucho lo que pedía, y que por otro lado, además de pedir mucho, no se le ponían todos. Y dicen que las bombas de infusión, pues alguien que ni siquiera le han entrevistado a ese alguien como para decir, bueno, aquí hay una persona que lo dice. Ese alguien dice que no se le estaban poniendo todos los medicamentos a él. Ahora bien, ¿qué son las bombas de infusión? Son estos aparatos que están así como en un tripié y que tienen arriba como que las bolsitas donde se ponen los medicamentos, ¿sí? Para ser muy, muy coloquial. Y entonces ahí se programan y esas bombas de infusión van dosificando los medicamentos. ¿Qué pasa? Que como ya mencionamos, estábamos en medio de una pandemia y resulta que estaban trabajando a la mitad para que alcanzaran para el doble de personas, ¿no? Eso es un hecho, pero no es culpa del doctor. Las otras partes del medicamento que necesitaba se ponían vía intravenosa, vía subdérmica, vía intramuscular, y se consignan en algo que se llama expediente clínico, que yo creo que todos sabemos que existe. De hecho, hay una norma oficial mexicana, la norma 004 SSA3 del 2012, que su ratio legis, eso se expuso en la audiencia ante el juez. La razón de que el legislador pensara en esta norma fue con fines científicos, estadísticos de calidad y jurídicos. Es decir, que el documento idóneo para consignar qué medicamentos, cuántos se ponen, cómo se ponen, es el expediente.
Y el fiscal, o por decirlo así, el Ministerio Público omitió pedir ese documento. Si me están acusando a mí de que yo me beneficié vendiendo un medicamento, la prueba idónea para saber si se puso y en qué cantidades y dosis, pues es ese expediente clínico. Y yo como juez de control no puedo imputar a alguien por un hecho cuyo documento idóneo para comprobarse el representante social no me lo está trayendo, ¿no? Entonces, fue algo de lo que se discutió en la vinculación a proceso. No tenían los datos que presentó la representación social, no carecen de suficiencia, de validez, son vagos, no tenían solidez, y lo único que tenían eran datos de prueba como la declaración de la supuesta víctima o de la afectada, que esa no se puede tomar como un dato de prueba. Imagínese que yo voy y la acuso ahorita a usted y ya lo toman como dato de prueba. Eso sería violatorio del principio de la presunción de inocencia. No pueden tomarlo. Tenían esto, tenían 10 recetas de medicamentos que lo único que acredita es una cosa que a nosotros nos beneficia como defensa. Acreditan que el medicamento no existía en el hospital, porque le explicamos al juez en la audiencia que la forma en la que protocolariamente en el ISSSTE se solicita un medicamento cuando lo hay en el hospital es mediante una bitácora, no mediante una receta. Las recetas solamente se expiden cuando el medicamento no está y lo tiene que firmar el subdirector. Se le explicó al juez. No solo se le explicó, se le comprobó con los lineamientos y no lo tomó en cuenta. Entonces le dijimos, su señoría, estos datos de prueba que presenta la representación social, solicitamos que operen en nuestro favor, toda vez que derivado del lineamiento técnico, de la Ley General del ISSSTE, etcétera, existe este protocolo mediante el cual se solicitan los medicamentos que sí están, y si me están acusando a mi representado de que el medicamento no lo debió haber pedido porque era en una institución, pues entonces acredita que no lo había, pero más grave aún, esta persona no era derechohabiente. ¿Cómo puedes exigirle a un funcionario público que dote de medicamento institucional a una persona que no tiene derecho a audiencia? Ojo, si esta persona está muriendo, tienes la obligación de dárselo, pero hay una máxima del derecho que dice que nadie puede verse obligado a lo imposible. ¿Cómo es que podemos querer obligar a un médico? Y yo creo que esto es lo que tiene consternado al mundo. Qué importante esto. Porque ¿cómo podemos querer obligar a quien está salvando vidas a que como un mago aparezca los medicamentos que no hay? Y que por esto enfrente una acusación formal. Más grave aún, lo acusaron de haberse beneficiado de una bomba de infusión. Él les pidió una bomba de infusión. A ver, si ellos mismos están diciendo que las bombas de infusión no eran suficientes, entonces yo como médico tengo una obligación. El artículo 9, también se le dijo al juez, el artículo 9 del reglamento de la Ley General de Salud en materia de prestación de servicios de atención médica dice que la atención médica deberá llevarse a efecto de conformidad con los principios científicos y éticos que la orientan. ¿Cuáles son estos principios científicos y éticos? Primero, no dañar. Segundo, buscar el bien mayor para el paciente. No puede priorizar el médico un principio administrativo como lo es no pidas medicamento o sí pídelo. Primero, no dañar es, el paciente necesita una bomba de infusión y no tengo, ¿qué hago? ¿Me quedo callado y dejo que se muera? No, le tengo que decir a la persona, a ver, a mí no me importa si me corren. Es más, inclusive no me importa si me meten a la cárcel. Imagínese usted que con todo respeto va conmigo como médico y yo no le digo que su familiar necesita algo para salvar su vida y entonces le pasa algo. ¿Qué va a decir usted? Que yo cometí un acto negligente. Eso sí hubiera sido una negligencia. Pero para volver al tema, lo acusan de que esa bomba de infusión se las pidió y luego que él se la quedó y se benefició de ella. ¿Cuánto cuesta esa bomba? Eso es lo que dijo el juez en la audiencia de vinculación, que por eso él se iba a quedar y que por eso sí lo iba a vincular. Cuando lo único que existe es una acusación de haberse quedado con una bomba de infusión de 42,000 pesos, querida. Imagínate que la libertad, imagínate que vale 42,000 pesos, cuesta... Vamos a suponer sin conceder que él se hubiera beneficiado de ella, que no está ni siquiera acreditado. Eso cuesta la libertad de una persona. Eso es, o sea, un juzgador considera que un delincuente que se queda con una bomba de infusión, a lo mejor hasta para ayudar a otros, y no se la quedó, ¿eh? Hay pruebas de quién la tiene, y no es él. Entonces, imagínense que está detenido por una bomba de infusión de 42,000 pesos que ellos mismos donaron a la institución, y hoy tenemos a una testigo, no puedo decir su nombre, que ya hizo una declaración pública y pidió que su rostro saliera segmentado, pero yo tengo y puedo mostrarles, con permiso de ella, que sí existe la persona y que es trabajadora actual, que dice, yo
recibí la bomba de infusión porque me dijeron que la querían donar a la institución. Yo la recibí y les dije, no la puedo recibir, yo la tuve en mis manos. No puedo, y insistieron, no puedo, insistieron, y después dijeron, quiero que se la quede fulanita de tal. Una persona a la que por no afectar no voy a comentar, pero todos la conocen. Y ahora tenemos una prueba de un médico que muy valientemente dice, yo soy testigo de que esta persona, que sí la voy a comentar, se llama Ana Paola, no se quedó esta bomba, porque dijo, yo no la quiero, yo no la necesito, mejor que se quede para los pacientes. Ha sido crucificada la terapeuta respiratoria colombiana, Ana Paola, pero quiero aprovechar este foro para decir una cosa. Gerardo Grajales Yuca está muy preocupado por ella, y aunque digan que lo está acusando, lo único que él quiere es que se sepa una cosa. Ella ayudó a salvar muchísimas vidas. Dice, no tienes idea cuánto se esforzó Antonio. Salvó muchas vidas y es injusto que la estén crucificando así en los medios. Tengo la obligación de dar este mensaje. Gerardo Grajales dice esto y además hay pruebas de que tampoco ya se la quedó. Lo cierto es que por esa bomba de infusión que no se quedó Grajales y que tampoco se quedó Ana Paola, está Grajales detenido, porque sigue detenido, pero nada más que en su casa. Sin ninguna prueba, ¿nos puede comentar el nombre del juez? No puedo mencionar el nombre del juez, pero ya es conocido. Pero sí, este juez de control, sin tener ningún dato sólido, ni siquiera que le haga sospechar, porque en este momento procesal, repito, no estamos en el juicio, pasamos de la fase inicial a la etapa intermedia, en este momento en el que se le vincula a proceso. ¿Qué quiere decir vinculación a proceso? Que se va a seguir investigando, no se está juzgando, el juicio oral es después. Sin embargo, bueno, nuestra obligación como defensa en esta fase intermedia, en esta etapa intermedia, es seguir aportando datos probatorios que exoneren a nuestro representado. No quiere decir que estemos esperando 4 meses a ver qué hace la Fiscalía. Lo digo con respeto, muchos abogados lo pueden llegar a hacer, es incorrecto. Lo que hay que hacer es no dormir, lo que hay que hacer es trabajar como locos, como defensa, para llevar todo lo que se necesita para sacar de ahí a tu representado de este conflicto, ¿no? Claro. Han transcurrido ya 3 semanas. Actualmente el médico Yuca se encuentra en su vivienda, sin embargo no ha obtenido la libertad. Como menciona usted, el proceso continúa. Que nos pueda platicar actualmente cuál es el estado en el que se encuentra el médico, pero esto después de la pausa. ¿Le parece muy bien? Sí. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Bueno, continuamos en esta entrevista con el abogado Antonio Juárez Navarro, que nos comente, abogado, ya han transcurrido 3 semanas desde que el médico Yuca, pues el 24 de julio fue pues arrestado por elementos de la Fiscalía General del Estado. Actualmente, pues, ¿cómo se encuentra él? Sabemos que está en su vivienda, sabemos que está con su familia, con su esposa, con su bebé, pero su estado de salud, ¿cuál es? Miren, hay una frase que me gusta mucho que dice que la medicina es ciencia y arte y el médico es científico y humano. Pero el perfil de un médico es siempre ayudar. Se forman desde muy pequeños y sueñan desde muy pequeños con ayudar. Hay muchos estudios al respecto. ¿Cómo se encuentra él? Eso lo responde. Imagínense una persona que se ha estudiado 15 años solo para salvar vidas y que hoy, por hacer cosas para salvar vidas, está detenido. ¿Cómo se encuentra él? Y él lo ha dicho, destrozado, le rompieron algo adentro, está roto, pero está feliz porque es un gran ser humano y está feliz porque está con su hijo. Creo que estas cosas son grandes oportunidades para el mundo. Yo quiero invitar a todos los que estén viendo este programa para que esto sirva, esta detención injustificada, esta situación tan gravosa que está viendo Gerardo Vicente Grajales Yuca, y lo digo a nombre de él, sirva para que ustedes valoren a los médicos, sirva para que vean cómo puede valer tanto una persona que hoy, bueno, a nadie lo ha visto así, pero ¿ustedes saben cuánta gente ha muerto porque el doctor no puede salvar vidas, está impedido para salvarlas? Es muy valioso. Entonces él está roto, pero en reparación porque pues ha entendido que lo que más vale también es su familia. Él había estado, desde que empezó esta pandemia, dejando a su esposa con un hijo recién nacido de lado, sin verlos para no contagiarlos. Y fue de los pocos médicos que no tuvieron miedo. Muchos médicos, de hecho hay unas declaraciones del secretario de Salud que se hicieron virales y famosas, donde decía que los médicos no debían tener miedo, ¿no? Bueno, señor secretario, pues ahí tiene a uno detenido usted.
No porque usted lo haya detenido, pero ahí tiene uno de los que no tuvieron miedo, de los que le entraron, de los que no les importaba morir, no les importa morir por alguien, sin embargo está detenido. En este caso sabemos que la misma Secretaría de Salud pues administraba, manejaba, era el encargado de estas clínicas COVID. Independientemente si la institución, si el hospital perteneciera a la misma Secretaría de Salud, sabemos que en este caso es el ISSSTECH. El día martes ofreció una conferencia de prensa a los medios de comunicación en donde indicaban que van a ir al fondo, ¿no? Van a ir en contra de directivos del mismo ISSSTECH. Sin embargo, surge una duda. En este caso, el secretario de Salud, la Secretaría de Salud, ¿tiene que ver en este caso del médico Yuca? Yo creo que no hay forma de evitar que ellos tengan que dar una explicación. La Secretaría de Salud definitivamente, si es como usted me comenta, que ellos administran recursos en materia de salud, no puede deslindarse de dar una explicación de qué estaba pasando. Ahora bien, los directivos de alto nivel del ISSSTECH tendrán que explicar si sabía o no la Secretaría de Salud de esto, y eso es algo que entre ellos tendrán que ver. Yo creo que la Secretaría de Salud en algún punto de esto tendrá que fijar una postura y tendrán que aportar, si es que así lo considera la Fiscalía, pues elementos, datos, testimoniales, declaraciones que aclaren esta situación, porque creo que la sociedad merece saber qué pasó y quién está involucrado, ¿no? Así es, actualmente el médico, pues, ¿qué comenta? En un video que usted nos compartió, en donde pues él indicaba que incluso se sentía traicionado, sentía que le habían dado una puñalada por la espalda, específicamente, ¿a quién se refería? Lo que pasa es que el médico, como les decía, deja muchas cosas, deja a la familia, se pone en riesgo, y entonces es un compromiso que ratifica todos los días al ponerse un traje y saber que puede regresar a contagiar a su hijito o a su esposa y puede morir él, puede morir su familia. Entonces, ¿cómo se siente traicionado y a quién se refiere? Yo creo que se refiere al ISSSTECH, yo creo que se refiere a la institución como tal, pero el ISSSTECH no es una persona, el ISSSTECH es más, el ISSSTECH es solo una persona moral, es un ente moral. El ISSSTECH lo hacen todos los trabajadores y yo creo que más que referirse al ISSSTECH se refería a los administrativos del ISSSTECH, a quienes no lo respaldaron, a quienes lo pusieron en riesgo, porque imagínese usted aquí es reportera y si yo le digo ahorita, vamos al foro de un lado, por favor, me entrevistas a tal persona, ¿no? Y después se entera usted que era ilegal, que esa persona no tenía que estar ahí, que usted no lo tenía que entrevistar y la meten a la cárcel por no entrevistarlo, ¿usted qué va a decir? Pues yo solo obedecía una orden, nadie me dijo que ese lugar era un lugar que no se debía entrar, que era un lugar en donde sucedieron unos hechos y que al entrar yo cometí un delito. Yo lo hice de buena fe. Gerardo Grajales ayudó personas de buena fe, salvó vidas de buena fe, y si en algún momento que se dilucidará en la nueva carpeta y no lo puedo mencionar, él ejecutó órdenes para alguna situación, nunca obtuvo un beneficio. Y hay pruebas de ello, hay testigos de quienes sí obtenían beneficios, de quienes ellos saben que manejaban cosas anómalas, y esto ya se está dilucidando en una nueva carpeta de investigación que, como lo mencionamos hace unos días, efectivamente, la Fiscalía, el señor Fiscal General del Estado, el licenciado Llaven, ha hecho un compromiso con esta defensa, ha hecho un compromiso con esta firma de que coadyuvemos, dado que nosotros somos una firma nacional e inclusive internacional, que defendemos médicos, profesionales de la salud, y tenemos como deber principal sacar al doctor Gerardo Vicente Grajales Yuca de la prisión política que ha estado viviendo. Yo considero que estas personas que estaban administrando mal las cosas lo utilizaron y lo traicionaron. Por eso es que creo que Gerardo comentó eso. ¿Cuántas horas laboraba el médico? Porque si bien se dijo que él se beneficiaba económicamente, usted mencionaba, lo único que él recibió fue un pago por el trabajo que estaba desempeñando. Él incluso se pasaba 20 horas en el hospital, no pasaba tiempo con su familia y era a lo que él le pagaban, las horas extra, como comentaba. Sí, lo que la ley señala como delito es obtener un beneficio de manera ilegal. El sueldo que yo puedo percibir por mi trabajo, eso es legal. Entonces, si él obtuvo beneficios, fueron beneficios legales, contraprestaciones, el pago de un salario, como los 25 funcionarios que trabajaban junto con su liderazgo de equipo y que todos cobraron. Entonces todos tendrían que estar en la cárcel por cobrar su salario, ¿no?
su salario en un horario que no era el horario exclusivo de su trabajo. Él trabajaba de 14 a 20 horas, un ejemplo, y los horarios que cubría extras pues eran adicionales y él tenía que cobrar por ellos, porque de otro modo se llamarían trabajos forzados y en todo caso entonces nos tendría que explicar la Secretaría de Salud si tienen aquí en el estado trabajos forzados y por qué los tienen, porque eso es ilegal. Entonces tendría que cobrar cualquiera que trabajó ahí y tendrían que explicarnos por qué se dice que había cerca de 150, entre 90 y 150 personas laborando en un área de un búnker VIP, pero solo 25 tenían sueldos adicionales por cubrir tiempos extras. Es decir, que en las anomalías de la administración de la cosa pública, estas personas que sí tomaban decisiones destinaron no solo recursos materiales, sino recursos humanos, y se los quitaron los derechohabientes para abrir un área, una zona VIP, en donde además se dice que se cobraba por atender, y les garantizo una cosa, el doctor Grajales jamás cobró un peso. Pues que nos platique, sobre todo es este tema que pasa pues en el país, pasa en México, se criminaliza al personal médico. Está pasando en Chiapas, ha pasado en otros estados. ¿Es más recurrente aquí en el estado? ¿Tienen conocimiento de algún otro médico o a nivel país? La criminalización de la medicina yo considero que es un problema de salud pública. Vivimos en un país en donde la gente no hacemos caso de las indicaciones, en donde la gente no prevenimos en materia de salud. No estoy hablando del COVID, estoy hablando de las crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión arterial sistémica, cáncer, etcétera. Todo tiene una etiología y tiene un problema de fondo, que los mexicanos cuidamos muy poco nuestra salud. Si aparte de eso mandamos el mensaje a la sociedad de que aquellos que están para ayudarlos se formaron para dañarlos, ¿cómo les van a hacer caso? ¿Cómo van a hacer caso a una autoridad sanitaria que dice, no comas chatarra a los niños? Luego el médico se los dice y entonces un niño ¿qué va a pensar? Pero si hay un médico detenido. ¿Ustedes saben lo que a mí me preguntan mis hijos? Papá, ¿por qué está el doctor detenido? Con lágrimas en los ojos me lo han dicho. Es que yo sé que ellos ayudan, pues yo los he visto, papi, porque yo les hablo de eso. Pero no hay una cultura de sanitizar la imagen pública de aquellos que se formaron para ayudar. Hay una cultura de lastimar su imagen. Hay una cultura de criminalización y tenemos que tratar de erradicarla, y de ahí, para mí es muy importante el compromiso que hizo el licenciado Llaven con esta firma que yo dirijo, de luchar firmemente contra la corrupción en materia de instituciones de salud. Tiene la obligación la Fiscalía, y de verdad me lo comprobó al abrir una nueva carpeta de investigación que va en contra de funcionarios de alto nivel del ISSSTE y que va hacia allá la investigación. Entonces, es muy importante que en el combate a la corrupción en materia de administración pública se empiece a legislar y que se agrave no los delitos cometidos por los médicos, porque los médicos no cuentan con mala fe. Los delitos cometidos por motivos de la mala administración de los recursos para la salud deben de no criminalizarse, deben de agravarse. No puede ser posible que en medio de una pandemia tenga más penalidad una persona que se roba 2 naranjas o 10 kilos de naranja para que sus hijos coman, que una persona que desvíe recursos, que se roba recursos para salvar vidas y que gente muere por su causa, o que la penalidad sea igual. Una persona robó para comer y no lo justifico, y la otra persona robó y mucha gente murió. Entonces se tiene que legislar al respecto, ya hablando de materia legislativa, y se tiene que dejar de criminalizar al médico, y de hecho hago un llamado a todas las autoridades y a todo el mundo para que unan sus voces y reprochen este tipo de actos de criminalización del acto médico. Sí, porque si bien es cierto, se está criminalizando en este caso al médico Yuca, comparado en otros estados, pues no es la misma sociedad. Aquí ya es pues política, ya son altos funcionarios quienes desafortunadamente pues están poniendo el dedo sobre este caso y sobre el médico Yuca. Bueno, vamos a regresar con más información respecto a esta reunión que usted sostuvo durante esta semana con el fiscal general del estado y que nos cuente los pormenores. Regresamos. Mucho gusto.
Muchas gracias por continuar en su programa A Fondo. Seguimos con la entrevista con el abogado Antonio Juárez Navarro, quien esta semana sostuvo una reunión con el fiscal general del Estado y con el fiscal anticorrupción. Que nos platique, por favor, de este tema, las dos carpetas de investigación y en qué consiste cada una, por favor. Así es, pues bueno, ya veníamos hablando de todo el caso del doctor Yuca y pues hay una aclaración muy importante. Nosotros nos acercamos con la Fiscalía General del Estado, con la cabeza, con el licenciado Llaven, porque no se había dado esta situación y yo empecé como defensa, empezamos a sospechar que muy probablemente él no estaba coludido en todo este tráfico de influencias. Teníamos que comprobarlo. Nos acercamos con el señor fiscal, nos recibió de manera muy atenta, por cierto, y pues uno puede pensar que son temas políticos, que es un tema de fingir, pero yo creo que las cosas se demuestran. Entonces, aportamos datos de prueba para exonerar a nuestro representado. Testimoniales que acreditan que él no se quedó con la bomba de infusión, que él no se benefició, que él no tomaba las decisiones, que el que manejaba los dineros no era él. Muchas pruebas, datos de prueba muy importantes. Y entonces, pues dicen que el amor con amor se paga. Si nosotros llevamos evidencia, pues la Fiscalía tiene la obligación de valorarla. Y él dijo, ¿sabes qué? Yo no sabía esto. No me habían comentado de esto. Entonces, él nos comentó y nos dijo, salió de su propia voz, iniciaremos una carpeta, dijo, hasta donde tope el IC. Vamos a abrir una carpeta de investigación y vamos por ellos. ¿Tienes más evidencia? Sí, tengo mucha evidencia. Y él nos dijo, vamos a coadyuvar, ofrecemos y solicitamos que tu firma coadyuve con nosotros para poder dar con los verdaderos responsables. Y entonces inicia una carpeta diversa, que no tiene nada que ver con que el doctor Grajales Yuca sea ni un testigo protegido, ni es un acuerdo de nada, simplemente hay datos en la carpeta, en la causa del doctor Gerardo Grajales Yuca, para exonerarlo, que apuntan hacia conductas ilegales de funcionarios. Entonces se abre una carpeta para ir en contra de ellos, en donde nosotros tenemos información por la defensa que llevamos a favor de Gerardo Vicente Grajales Yuca, que sirve para dar con los responsables. ¿Qué tanta certeza les da a ustedes como la parte defensora del médico Yuca que pues después de 3 semanas, al sostener una reunión con el fiscal general del Estado en Chiapas, le diga que él desconocía del tema cuando semanas atrás ofreció una conferencia de prensa en donde indicaba que la misma Fiscalía iba a investigar a fondo sobre este tema? Entonces, ¿quién no hizo o quién hizo mal su trabajo? Yo creo que él tenía que conocer del tema definitivamente y creo que no se refería a que desconocía de la carpeta. Él tenía que conocerla, era un tema público, es un tema que se ha conocido inclusive a nivel internacional, en diarios de publicación en Nueva York, nos han entrevistado desde Rumania. Claro que conocía de la situación. Lo que yo considero, y me voy a permitir especular, es que sí hay corrupción en el tema de la Fiscalía. Algo hay raro porque obviamente alguien no estaba reportando los datos que sí estaban en la carpeta. Tenemos que recordar una cosa. No es fácil estar a la cabeza de una institución y yo no quiero justificar a nadie, ni tengo ningún acuerdo con nadie. Pero lo que yo vi es que sí estaba sorprendido el señor fiscal. O sea, a él le sorprendió. Y yo creo que es ya no de funcionarios, sino de humanos decir, ok, no sabía. No, este dato no lo conocía. No sabía que esto dijiste en la audiencia, pues porque su gente le tiene que reportar. Yo le dije, señor fiscal, le solicito que si alguien hizo mal su trabajo aquí en la Fiscalía, no solamente se vaya en contra de los responsables de lo del ISTECH, que también haya sanciones ejemplares por si algún ministerio público traficó una influencia o le hizo un favor a alguien o omitió su trabajo. Hay un hecho que es muy claro. La Fiscalía, los ministerios públicos que integraron esta carpeta de investigación omitieron muchos de sus deberes. Ellos tenían principio de lealtad, de objetividad, tenían que agotar todos los medios para poder integrar una carpeta que tiene hoy detenido un gobernado y lo hicieron mal. De esto creo que sí es una situación que el fiscal tiene que revisar muy bien para que si hay, y yo estoy seguro que no puede estar en contra, si hay una anomalía en el actuar de la gente debajo de él, tiene que haber una sanción ejemplar. Y si retomamos, creo que también tiene que haber, creo que es más grave lo que digo de los desvíos de recursos o de que alguien haga un búnker COVID. O sea, yo no puedo clavar como defensa en que alguien hizo mal su trabajo. Claro que exijo una sanción ejemplar, pero necesito
que se esclarezca la total inocencia del doctor y que salga. Sí que haya sanción, pero también necesitamos que se esclarezca quién creó un búnker VIP, quién desvió recursos, con qué recursos se les pagaba a los médicos, de dónde salieron, si había partidas presupuestarias, porque yo ya hice un compromiso como firma. Al final tenemos que buscar la justicia en común y la justicia para un gremio que nosotros representamos, el gremio médico. Y a mí me interesa que se sepa quién realmente hizo esto y poder no nada más deslindar al doctor Vicente Grajales Yuca, sino a esas 25 personas que trabajan ahí o a esas 150 que estaban ahí salvando vidas, porque no vayan a alguien a querer para salvarse una vez más. Ahora ya no culpo a Gerardo, ahora culpo a una enfermera, ¿no? Ahora culpo al camillero. Eso no se vale. Alguien tiene que salir a responder por lo que se hizo, si es que se hizo mal, y yo estoy seguro que hacer un búnker VIP no es algo que suene bien. Hablando del fiscal general del Estado y la conferencia de prensa que dio hace ya algunas semanas la testigo, que también nos comentaba anteriormente, que también formaba parte de este personal médico en la clínica COVID del ISTECH, es esta médico colombiana. También difundió usted un video en donde ella indicaba que le pidieron o que le dijeron que ella tenía que declarar o al menos presentarse ahí a un costado del fiscal general del Estado. Que nos pueda platicar de eso. ¿Sostuvo una plática con ella? Sí, claro. Nosotros desde que llegamos aquí no nada más venimos a las audiencias. Venimos a realizar nuestro trabajo como abogados y en ese ejercicio tuvimos reuniones con muchas personas. Curiosamente, a veces la vida, Dios, son muy grandes, que nosotros no pedimos una audiencia con ella. Ella nos buscó. Ella quería platicar y ella empezó a decir cosas muy fuertes y hubo inclusive un altercado con su abogado que llegó allá a provocar y se tuvo que ir. Pero cuando yo vi que estaba diciendo nombres y todo, dije esto es crucial porque estaba muy alterada, diciendo que la presionaron. Ustedes tienen una parte del video en donde dice que no voy a decir su nombre para no revictimizar a una persona afectada o presuntamente afectada. La parte que está afectada, la parte que está denunciando al doctor, dice que esa persona fue y la presionó y que le dijo que si no declaraba, entonces le iban a fincar cargos a ella. Ella dice eso y después, repito, mala información hacia el fiscal, se la presentan como testigo sin saber que ella vino y nos dijo eso. Por eso cuando salimos de la audiencia de vinculación, consternadísimos por lo que pasó allá adentro, que fue un atropello masivo de derechos y de garantías y de derechos humanos. En la consternación me pregunta una compañera de ustedes, me dice que qué opino de que presentaran con el criterio de oportunidad, bajo el criterio de oportunidad, una testigo, y dije, bueno, pues si es la persona que yo pienso, definitivamente está siendo presionada y tengo evidencia, y por eso lo sacamos al aire. Ha habido como comentarios muchos comentarios que buscan a la esposa del doctor Grajales y al doctor diciéndoles qué tienen que hacer jurídicamente, ¿no? Defiéndete, presenta argumentos, presenta esto, ampárate. Todo el mundo sabe de medicina, de derecho y de todo por las redes sociales, pero esta defensa tiene que utilizar todos los medios idóneos y no nada más los jurídicos, sino también la comunicación, la estrategia, el mover las piezas exactas en el momento exacto para lograr que las cosas sucedan. Esto no ha sido un enjuiciamiento jurídico, sino un enjuiciamiento público con fabricación de elementos y sin sustento. Por ende, nosotros también tenemos que, lo digo en el buen sentido, aprovechar un poco de ustedes o tenemos que utilizar la objetividad de los medios para decir las cosas como son y mostrar ciertas evidencias que no entorpezcan la investigación de la Fiscalía, que al contrario, que ayuden. Tan es así que la Fiscalía nos dice, porque no es normal que se utilice una firma coadyuvando con una Fiscalía. No es lo común, pero si es una firma que defiende médicos, profesionales de la salud, que tiene evidencia para sacar a su representado de un problema y que esa evidencia funciona en contra de alguien, por supuesto que tiene que pasar. Es una situación sui generis. Claro. Usted también comentaba respecto a esto que seguramente será el interés de la misma ciudadanía. El búnker VIP
en la clínica COVID del ISSSTE contaba con aparatos de última tecnología que desafortunadamente no estaba siendo pues ocupado o para beneficio de la ciudadanía en general, de la ciudadanía chiapaneca, sino pues estaba en este búnker VIP, el cual pudo haber salvado pues más vidas. Sin embargo, pues se dedicaron a atender a personas pues a un reducido número de personas, cuando bien se pudo haber salvado más vidas, ¿no es así? Tenían equipo de última tecnología. Yo considero que de hecho la Fiscalía tiene que hacer el compromiso de dar con los responsables y de actuar con todo el peso de la ley, porque tiene usted razón. Quizás hay una mala administración, un desvío de recursos, pero también hay que investigar si alguien murió porque estos equipos no pudieron ser utilizados para salvarlo. Usted acaba de decir algo muy profundo. Hay evidencia en la nueva carpeta, solo puedo comentar eso, de ciertas personas que prohibían utilizar los aparatos de última tecnología para los derechohabientes. Solamente eran para la gente privilegiada, aunque no se estuvieran ocupando. De hecho, algunas de las testimoniales acreditan que en ocasiones se los tenían que robar escondidas los aparatos para poder atender a un derechohabiente, porque si no lo sancionaban. En la conferencia de prensa que dimos hace días, comentaba una de las compañeras que si no habría la responsabilidad del personal de denunciar las cosas. Imagínense estar en una encrucijada de decir, denuncio y me vuelco en contra de un sistema de administración o de gente con peso directivo. En vez de salvar una vida, ¿qué hago? ¿Lo dejo ahí morir? Entiendan una cosa, estaban salvando vidas día y noche, estaban con gente llegando por montones, todo mundo, todos lados, enferma, con dificultades respiratorias, con patologías graves. No los podían dejar morir para estarse enfrascando en una batalla como estas. Y con recursos exclusivos para un segmento poblacional, lo cual va en contra de todo principio de igualdad, de legalidad, derechos humanos, equidad. No, es algo que parece una película de terror. Hablando del médico Yuca, una semana después de haber sido arrestado, él presenta problemas de salud, por ello tuvo que ser llevado a una clínica particular aquí en Tuxtla Gutiérrez. Actualmente, en cuestión de salud, ¿cómo se encuentra? Y también señalaban, esperan que ya esta semana él pueda obtener su libertad, sin embargo, el proceso continúa. Claro, y hacemos un llamado por este medio al presidente del tribunal, porque hace rato, en los días anteriores nos preguntaban en la conferencia de prensa si podíamos pedir que fuera un juez distinto o que fuera un juez justo. Señor presidente del tribunal, usted lo sabe y lo sabemos que no podemos exigir un juez justo. Tiene que haber solamente jueces imparciales, jueces objetivos, jueces de control en este caso. Entonces, definitivamente, su salud del doctor no está bien por una razón, porque las crisis hipertensivas, las crisis adrenérgicas que él tiene son reactivas, reaccionan a situaciones de estrés. Eso yo no lo digo. Presentamos en la audiencia un documento del propio ISSSTE, en donde su cardiólogo desde el 2017 dice que él tiene crisis recurrentemente y él puede llegar a morir por esto. Se lo dijimos al juez. ¿Cómo no va a tener a un ciudadano en estrés estar detenido en una cárcel por algo que ni siquiera es como hay suficientes datos de prueba? ¿Cómo no va a tener a un ciudadano, a un gobernado, a un médico en estrés estar siendo acusado, siendo acosado? Yo les pido a toda la gente que le llama para ofrecerle diferentes alternativas que por favor, si valoran su salud y quieren ayudarlo, lo dejen recuperarla primero, porque de otro modo el doctor solamente se estresa cuando le llaman y le dicen cambia de defensa, esta es gratis, ahora mejoras esto, mejoras lo otro, escucha tal comentario, mira lo que dijeron ahora. Déjenlo por favor, porque el doctor está enfermo, se está enfermando, tiene datos de cardiopatía isquémica. Cuando salió del reclusorio, cuando salió de allá de donde estaba al hospital, le hicieron un electrocardiograma y tenía elevación del segmento ST y tenía en B4 y B5 alteraciones hacia la curva hacia arriba.
que quieren decir que son datos de cardiopatía isquémica. El doctor tiene riesgo de tener infartos, tiene riesgo de que su corazón se pueda llegar a detener porque el estrés detona crisis hipertensivas, crisis adrenérgicas, se taquicardiza, se descompensa, tiene taquicardias, taquiarritmias. Entonces, ya no digo yo, lo dice su cardiólogo. Entonces, es muy importante que la autoridad valore que necesitamos bajar su estrés porque no ha sido juzgado, porque no hay elementos y porque lo que estamos presentando para nosotros es suficiente para que se le deje ya en libertad. Esta semana podría... Nosotros estamos buscando ya una audiencia inmediatamente. En cuanto nos la den, buscamos que se valore la nueva condición jurídica que ha cambiado porque hay nuevos datos para que nos otorguen ya su libertad. Y esperamos que sea esta semana, por supuesto. Claro. Finalmente, abogado, ¿cuál es el mensaje que usted daría, si bien a las autoridades, también a la misma ciudadanía? La misma ciudadanía que ha mostrado el apoyo al médico Yuca, quienes han realizado pues un sinfín de marchas para exigir su completa libertad. Como mencionábamos hace un momento, pues desafortunadamente esta situación que ha pasado con el COVID-19, pues ha venido a dejar a la luz todo lo que pasa en todos los sectores. Hablábamos que pues la criminalización hacia el personal médico, pero en esta ocasión ya no es por parte de la misma ciudadanía. Aquí en el estado de Chiapas, o al menos con el médico Yuca, la misma población ha mostrado su apoyo. En este caso, pues las autoridades. ¿Cuál es el mensaje a las autoridades y también a la misma ciudadanía? A las autoridades que creo que tienen que ratificar con sus actos la decisión del combate a la corrupción realmente. A la ciudadanía y a los medios de comunicación realmente de corazón se los digo gracias porque pues uno hace lo humanamente posible. Al príncipe de Camerún, Jean-Louis Vigna, que nos ha apoyado mucho en cortes internacionales y que ha estado muy pendiente de este caso. Gracias, hermano mío. Gracias, amigo. Es un luchador de derechos humanos que salió huyendo y está exiliado como refugiado político en nuestro país, que es hijo del rey de Camerún, porque querían matarlo precisamente, y que él representa a una revista que llega a todas las embajadas del mundo y que es nombrado de la ONU por la paz, etcétera. Y así como a él, a los senadores que nos han estado apoyando, a toda la gente que ha alzado la voz, a los sindicatos, a las movilizaciones, a todas las uniones que han estado ahí, pero sobre todo también los medios de comunicación. Yo aquí no he visto casi nada de sesgo, No he visto que se queden callados los medios, que agachen la cabeza y digan, no decimos nada porque aquí nos regañan. He visto medios de comunicación objetivos, sin miedo, he visto reporteras como usted, entrevistadores que hacen preguntas objetivas. ¿Qué está pasando? Sin el miedo. Nadie me ha dicho no digas esto, nadie me ha dicho di lo otro. Y eso a mí me habla de un México despertando y con un hartazgo social de quedarse callados, y creo que eso es muy bueno, es una apertura. Nosotros no somos de estar viendo lo negativo, lo positivo en esto sí lo hay, claro, porque tenemos que dar con estos responsables, tenemos que liberar al doctor y tenemos que convertirnos en una sociedad sin miedo a denunciar los actos de corrupción. Sobre todo eso que menciona usted, el hartazgo por la misma ciudadanía del estado de Chiapas, todo el país pues no ha sido la excepción en temas de corrupción, pero bueno, por fortuna en este tema pues la ciudadanía, como menciona, ha despertado, se ha manifestado, y bueno, pues yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde y que nos haya explicado todo este proceso, y pues continuamos con esta información. Gracias a ustedes por el apoyo al doctor Grajales a nombre de su hijito, de su esposa y de su familia. Muchísimas gracias a usted y bueno, pues muchas gracias por acompañarnos en esta emisión de A Fondo. Megacanal Tuxtla Gutiérrez.